negativa. Hay una forma de hacer cosas en televisión que dice que uno no tiene que hablar de uno mismo, ¿sí? Pero en las últimas semanas, estando aquí al aire, estando en el noticiero al aire, muchos me han preguntado también, ¿qué tenés en la cabeza? Y yo lo voy a mostrar explícitamente. Esto que está acá, les presento a mi amigo. ¿Sí? ¿Se vio bien, Nano? Eso, ¿se vio un poquito? ¿Querés enfocarlo un poco mejor? Vos hacer un plano. Vamos a hacer un plano de el hombre nuclear, ahora me dicen así, ¿eh? Ahí está, porque si no, no me escuchan. Esto lo tengo sobre mi oreja y pegado en la cabeza. Ahí está, gracias, Nano. De esto vamos a hablar hoy, porque hasta hace un año atrás yo le confieso no tenía ni idea de que esto existía. ¿Sí? Pese a que ustedes saben, lo he dicho muchas veces, yo padezco hipoacusia hace muchos años y he usado audífonos hasta ahora, y sin embargo me encontré con esta posibilidad, que, por la redundancia, fue posible por tener una obra social, por tener trabajo, primero y fundamental, por tener una obra social y por haber accedido también en el marco de la salud pública a un certificado de discapacidad. Todo eso hizo posible que tuviera buena atención médica aquí en Esquel, también en los lugares donde fui derivado para atenderme y finalmente acceder a este equipamiento que no es nada barato, que no se produce en el país y que además me tuve que hacer una cirugía en otra ciudad. En fin, todas estas cuestiones llevan a que una persona, en mi caso, pueda prolongar su expectativa de vida laboral, por ejemplo, ni hablar de mejorar la calidad de vida. Y nos parecía muy interesante poder compartir esta experiencia que, insisto, no es de lo personal, sino el descubrimiento de que hay mucha gente también en Esquel que hoy está accediendo a la posibilidad de un implante coclear, que así se llama, y otras instancias intermedias, audífonos, y de pronto me vi inmerso en todo lo que es el mundo de la hipoacusia y la sordería, como le solemos decir también, que tiene muchísimos aspectos. Por eso he querido esta noche invitar a dos personas que nos ayuden a entender, en principio, ¿qué es? ¿De qué se trata esto que a mí me hicieron, que están tan de moda, entre comillas, o está tan accesible, quizás para mucha gente aquí en Esquel? Niños muy chicos ya lo tienen, adolescentes, jóvenes, he encontrado muchos casos a partir de esto, y está bueno que vos lo sepas. Primero, porque hay mucha gente que está padeciendo hipoacusia y no lo sabe, con lo cual yo recomiendo que te hagas ver, que te hagas escuchar, y cuando vos tenés ese zumbido en el oído, eso que yo aprendí se llama tinnitus o se llama acúfeno, todas esas cosas están indicando que algo no está bien, ¿sí? Y que si no lo cuidas es probable que eso se deteriore. De esto quería hablar esta noche. Uno de los sentidos más sensibles que tiene el organismo y fundamentalmente una de las discapacidades más invisibles, porque vos no ves a una persona sorda, no ves a un hipoacúsico, a menos que observes si está usando o no audífonos. El doctor Carlos Daniel de Luca está con nosotros esta noche y la fonoaudióloga, la licenciada Débora Cheino, están con nosotros esta noche para darnos una mano, saber de qué se trata toda esta cosa que me motivó esta larga introducción. Gracias por venir aquí esta noche, por prestarse un poco a conversar de esta temática. Carlos, en principio, ¿hay un solo origen para la hipoacusia, para la sordera? No, los orígenes de la hipoacusia son múltiples. Puede ser congénita, que es bastante habitual, y después adquirida. Se divide generalmente así, en congénita y adquirida. Las congénitas generalmente son por alguna enfermedad que tiene la madre durante el embarazo. La más común es la rubiola, es la causa más común. Causas genéticas también, digamos, por algún déficit genético en los genes de los padres. Y después las adquiridas, que pueden ser, digamos, inmediatas en el nacimiento. La causa más común es la meningitis y como secuela queda una hipoacusia. Y después causas que pueden ir variando, digamos, en cada paciente. Y también traumáticas, ¿sí? También hay causas traumáticas, los accidentes viales, los traumatismos de cráneo, las fracturas del hueso temporal producen también por lesión del corte del nervio auditivo una hipoacusia definitiva. Esas son otras causas. Yo hice una afirmación recién, ¿no? Digo que hay mucha gente que tiene hipoacusia y no lo sabe. Mucha. ¿Esto puede ser así? Sí, absolutamente, y sobre todo en los chicos. Ajá. Los chicos que tienen retardo en la adquisición del lenguaje muchas veces son tomados por los padres, incluso por los médicos generalistas o por los pediatras, que son chicos vagos para adquirir el lenguaje y resulta que a lo mejor no están escuchando y eso por eso no tienen lenguaje. Y después en los chicos más grandes también, en la escuela son chicos que son tomados como dispersos, inquietos, que no cumplen con las tareas y demás, y resulta que son personas, chicos hipoacúsicos. Mediano o
moderada clase, pero son hipoacúsicos al fin. Débora, vos sos mi fonoaudióloga de cabecera, pero consultarte en este sentido, ¿cómo es la población en Esquel? Digamos, si hay estadísticas, si hay un seguimiento de cómo es la población de hipoacúsicos y de sordos, si son mayoría chicos, si son adultos, ¿cómo se compone la población de hipoacúsicos y sordos en Esquel? Bueno, en realidad estadística no hay. Que yo tenga entendido, no hay. Lo que sí, desde que se hacen las autoemisiones al nacer, se detectan a temprana edad. De esta manera uno los equipa, y en el caso, por ejemplo, tuyo, que tu hipoacusia fue equipada de edad adulta, uno lo va siguiendo, y cuando no responde el audífono, se busca el implante, que antes no era así. Por ejemplo, en tu caso, yo hablo de tu caso porque es un poco lo que conocemos. Sí, la gente que te pregunta por qué llegaste a esto, por ejemplo, no te veían como una persona hipoacúsica, nadie se daba cuenta porque estabas equipado con audífonos. Cuando tu oído izquierdo no empezó a responder en cuanto a comprensión y ya con audífonos no pudimos hacer nada, ahí surgió el tema del implante. Claro. La duda fue eso, ¿se implanta, no se implanta? En tu caso, bueno, en ese oído los audífonos ya no rendían para que vos puedas comprender, y ahora con el implante lo estás logrando. Sí, claro, sí, queda un largo camino por delante todavía. Me estoy escuchando muy fuerte, yo en comparación con ellos veo que están trabajando intensamente en la cuestión de audio, así que si podemos, hablando de audio, sería bueno tener un buen registro. Ahí está. Precisamente, Carlos, estamos con Carlos de Luca, le recuerdo, que es otorrinolaringólogo, ¿verdad? Así es. La profesión. Como bien decía Débora recién, en este caso personal, descubro que hay diferentes formas de estar sordo o ser hipoacúsico, de perder la audición. Hay algunas formas físicas que tienen que ver con el aparato auditivo, estos huesitos que hay dentro del oído, en fin. Sí. Y después hay un aspecto que tiene que ver más con lo neurológico específicamente, que en este caso sería el mío, digamos. Pero ¿cuáles serían básicamente esas diferencias? Una de las causas... Digamos, nosotros lo dividimos en hipoacusias conductivas, cuando el problema es la conducción del sonido, que ahí es cuando hay alguna alteración en el oído medio, por ejemplo, alguna fijación de la cadena de huesitos. En el oído tenemos 3 huesos, y cuando esos huesos están fijos, no se transmite el sonido, no funciona como palanca, entonces eso es un mecanismo físico de conducción. El nervio está sano, el problema es la conducción del sonido. Y eso en general se puede corregir con una cirugía. Bien. En cambio, cuando la lesión es neurológica, como en el caso tuyo, yo no quiero referenciarte, pero cuando la causa es neurológica, ahí no tenemos cirugía, no hay posibilidades, no hay reconexión. Entonces ahí tenemos que, pensar en un audífono, mientras el audífono sirva. Después tenemos una instancia superior, que es el audífono implantable, que es, digamos, también funciona muy interesantemente, y finalmente el implante coclear, claro. ¿Sí? Que también fue evolucionando mucho en la indicación el implante coclear. Antes se indicaba solamente al paciente que era totalmente sordo, ¿sí? Digamos, nadie hace 20 años atrás hubiera pensado que vos eras un paciente factible de implante, porque te decíamos, tenés el otro oído, te tenés que manejar con el otro oído. Claro. Bueno, eso gracias a Dios cambió, porque justamente como vos dijiste en el inicio, te da una excelente calidad de vida auditiva. ¿Sí? Tener un implante y tener un audífono. Tenemos un video, yo no sé si están en condiciones los chicos, vamos a ir poniéndolo en la medida que charlemos, porque quiero que se vea precisamente de qué se trata este tema de los implantes cocleares. El video tiene audio, pero no importa, vamos a tratar de verlo mientras charlamos, para que se entienda sobre todo qué es lo que hay por dentro, ¿no? Es decir, todo este trabajo donde se llega, ahí tenemos la imagen precisamente, donde, lo que vemos ahí es una oreja, ¿no? Pero bueno, ahí van a ver ustedes, le estamos haciendo publicidad a la gente que mandó el implante que yo estoy usando, pero total, esto no es algo que uno elige, sino lo elige la obra social generalmente, así que hay 3 marcas que llegan al país. Las 3 son muy buenas. Bueno, ahí vemos entonces lo que observábamos en mi parte exterior, solamente que el muchacho tiene pelo y yo no.
Y ahí, eso es la cóclea. Eso que ingresa a la cóclea es un electrodo. Y tiene por finalidad eso, estimular ese sector del oído que es donde están las células, ¿no? Exactamente, donde está el receptor de la audición en la cóclea, lo que hace es disparar información eléctrica, porque finalmente, digamos, el sonido se transforma en electricidad, claro. Y esa información se manda por el nervio auditivo a la corteza auditiva, y ahí es donde uno comprende y entiende lo que está recibiendo. Bueno, es impresionante la capacidad del cerebro, o la plasticidad que tiene el cerebro, la plasticidad, la capacidad de adaptación, ¿no? Sí. A que ahora yo no estoy escuchando sonidos, sino recibo señales eléctricas que el cerebro interpreta como una sensación de sonido. Exactamente. ¿No? ¿Es así? Es así, y por eso viene todo el tema de la rehabilitación con la fonoaudióloga, ¿no? Claro. Me preocupa, me interesa que mostrar esto como una cuestión que está, entre comillas, accesible. Digo, está disponible, vamos a empezar por allí, ¿no? Es decir, la recuperación ahora, ¿hay algún caso de sordería, de sordo, o de sordera, o de hipoacusia que sea irrecuperable? Contando con esta tecnología. Hay algunos casos de pacientes que no son candidatos al implante, claro, ¿sí? Porque en realidad se necesita un nervio que sea viable, y se necesita cierta capacidad también del paciente. O sea, no cualquier paciente puede recibir un implante coclear. O sea, lo puede recibir, pero a lo mejor no le puede dar la totalidad de la función, ¿sí? Por eso se hace una evaluación psicológica, una evaluación general del paciente, porque un paciente, por ejemplo, con un trastorno psiquiátrico hipoacúsico no es un buen candidato. ¿Sí? Lamentablemente, por lo menos por ahora no es un buen candidato. Un paciente muy mayor tampoco es un candidato para, o sea, mayores de 60, 70 años ya no es un buen candidato para el implante, porque hay que poner en la balanza costo-beneficio también, y esto que vos decías de la plasticidad neuronal o de la plasticidad del cerebro para comprender estas sensaciones que vos tenés y transformarlas en palabras, en algo real. ¿Sí? ¿Se recomienda así en los chicos? En los chicos absolutamente. ¿Sí? Y cuanto más pequeños, mejor todavía. ¿Sí? ¿De qué edades mínimas estamos hablando? Al año se pueden implantar. ¿Sí? Al año ya se pueden implantar. Estos casos de origen genético de la sordera, por ejemplo, de la hipoacusia. Claro, causas genéticas, una meningitis digamos, en el post-nacimiento inmediato, una rubiola durante el embarazo, son causas de indicación, porque cuanto más temprano estimulemos al chico, desde cualquier manera, no con audífono o con implante, más posibilidad de adquisición del lenguaje. La hipoacusia profunda se equipa con audífonos hasta que se hace el implante. Claro. Cuando antes se haga, más plasticidad hay en el cerebro del bebé, entonces mejor es el resultado. Claro. Quería preguntar... Lo tuyo es diferente porque vos ya tenías estimulado, venías equipado con audífonos, lo tuyo fue progresivo, pero alguien, por ejemplo, con una hipoacusia a tu edad, con una hipoacusia profunda, si se implanta no va a tener el mismo resultado que el tuyo. Claro. Que estuvo estimulada con el audífono, que siempre recibió el cerebro toda la información a que una persona que no lo tuvo. Claro, y yo quería preguntarte esto porque también tiene que ver esto de la rehabilitación. Después, digamos, yo tenía para mí que, listo, yo paso por la cirugía, me hacen este implante, hasta ahí todo quedó en manos de profesionales, de la fonoaudióloga, que el equipo de fonoaudiólogos que estuvo trabajando para que fuera... Calibrarlo. Sí, claro, además para que sí, bueno, sí, esto es un caso de implante, ¿no? No ha terminado eso, empieza todo un proceso que es el que uno va a rehabilitarse y digo, está en manos de uno ahora el laburo que haga, ¿no? ¿Y cómo es esa rehabilitación? Digamos, ¿qué parte tenés vos? Porque ahí sí, el laburo con una fonoaudióloga, un fonoaudiólogo, ¿cuál es tu tarea para la rehabilitación? En este caso de un implante o en otro, porque también se hacen trabajos de rehabilitación y de recuperación, ¿no? de la hipoacusia. Sí, el trabajo es de acuerdo también a la edad que fue implantado. No es lo mismo alguien que nunca recibió información a través de audífonos, como decíamos, a un bebé, que la rehabilitación que se hace a vos, que te vas a hacer, Gustavo, con vos ya detectás, ya estás discriminando, bueno, tenemos que trabajar todo lo que es la identificación de estos sonidos que a vos se te confunden, y el hecho de vos estás haciendo una rehabilitación con un oído que ya tiene audífono,
que lo tenemos, digamos, que va a trabajar en conjunto a tu otro oído. Claro. Si vos ahora te sacás el audífono y escuchás solo con el implante, estamos lejos de poder discriminar todo y poder tener una conversación solo con el implante. Escucho el Pato Donald, dice. Claro. ¿No? Ahora, me interesa esto también, ¿no? Que hay una diferencia entre personas que se implantan antes de haber aprendido a hablar, en el caso de los chicos, o aquellos que ya saben hablar y ya han escuchado y tienen un manejo de la palabra. Hay una diferencia ahí, ¿no? Sí, por supuesto. Y esto, con el tiempo, vos lo vas a ir descubriendo, ¿no? Ahora vos mismo decís, escucho estos sonidos que antes no escuchaba, los detecto, pero lo que es comprensión, a medida que va pasando el tiempo y con la estimulación, cada vez vas a ir comprendiendo más. Claro. Es muy reciente lo tuyo. Y cada vez son personas que no han aprendido, no tenían previamente conocimiento no habían aprendido a hablar, por ejemplo. Sí. ¿No? Eso ¿es una ventaja paradójicamente? ¿Para los que ya aprendieron? Los que no aprendieron a hablar, los chicos, los niños de 1 año, 2 años, 3 años. Depende la edad de implantado. Si pasaron años, por ejemplo, se implanta a los 4 años, la terapia auditiva, él va a necesitar hacer uso del lenguaje, de la lectura labial. Ajá. Para poder apoyarse. No es lo mismo a un chico que se implanta, claro, antes de los 4 años, donde se puede hacer una terapia auditiva verbal. Directamente se estimula y totalmente como un nene que aprende a hablar con exactamente. Todo el estímulo es auditivo. Cuando más te alejas de la plasticidad que ya el cerebro no la tiene, un chico a los 8 años, a los 10 años, ya necesita hacer un apoyo visual en la lectura labial, y por eso es tan importante la detección temprana. Bueno, esa es la otra pregunta, ¿no? Es decir, ¿a quién debe recurrir? Primero, ¿cuáles serían los principales síntomas así que uno puede detectar, sobre todo en chicos, ¿no? El adulto debería empezar. Es cierto que uno se engaña a sí mismo, ¿no? Porque recién cuando te colocan un primer audífono vos te das cuenta cuánto perdiste de audición, porque en el medio uno aprendió a leer los labios sin darse cuenta, aprendió a leer las expresiones faciales sin darse cuenta, y cuando uno le coloca por primera vez un audífono, ahí dice, epa, todo esto es lo que no estaba escuchando, ¿no? Bueno, pero digo, sobre todo en los chicos, donde depende mucho la mirada de los padres o de los docentes, que estén atentos a eso. ¿Cuáles serían los primeros síntomas que me han metido en la consulta? Los primeros síntomas que se ven en los bebés es, por ejemplo, que el niño no adquiere la sonrisa social. A los 6 o 7 meses cualquier bebé se sonríe cuando uno le habla o le juega, se sonríe. Los chicos hipoacúsicos, como no comprenden lo que está pasando, no adquieren la sonrisa social. Ese es un detalle súper importante. Otra cosa es el rechazo a los juegos con sonido. Le da lo mismo. Claro. Porque no los escuchan a esa edad. Claro. Cuando son un poco más grandes, la televisión. Les da lo mismo mirar o no mirar la televisión, o subir y bajar el volumen, porque en realidad no los están escuchando. Cuando son un poquito más grandes, el jardín, ¿no? Son chicos que en el jardín no entienden las consignas, no comprenden que la maestra le hace cantar una canción, o le dice, bueno, hay que guardar los juguetes, y el chico se queda sentado en el medio del grupo sin hacer nada. Y es lo que yo te decía al comienzo, muchas veces esos chicos son tildados de desobedientes, distraídos, lentos, falta de atención, lentos, sin estimulación. Entonces esas son las primeras cosas que se ven. Desde que es ley, desde hace ya unos cuantos años que es ley hacer autoemisiones acústicas, que es el estudio que se hace antes del mes de nacimiento, ¿sí? Que eso todos los niños deben recibir, hacer la autoemisión. Bueno, ahí ya se descubre, como decía Débora, se descubren muy tempranamente las hipoacusias. ¿Sí? Eso se hace muchas veces se hace durante la internación, antes de que le den el alta. Eso sería lo ideal de las clínicas o del hospital, hacer una autoemisión. Entonces ahí se ve si el chico escucha o no escucha. Y el consultorio, en ambos casos, ¿ustedes detectan que hay más población de chicos? Porque decíamos, no, bueno, no hay estadística, decíamos, ¿no? Bueno, en el caso de ustedes, ¿han detectado, tiene más pacientes chicos, en adolescencia, adultos? ¿Cuál es? Yo por lo menos veo más adultos, sí, más adultos con hipoacusia que... Y muchos chicos que en la escuela a lo mejor no tienen una pérdida profunda, es una pérdida moderada, y al no escuchar
con el ruido del entorno, del colegio, empiezan a tener problemas de aprendizaje. Claro. Y ahí, acá no es obligatorio tampoco hacer las audiometrías para los ingresos escolares. Cuando se hace la audiometría, se detecta que hay una hipoacusia leve, moderada o una hipoacusia unilateral. Cuando uno solamente escucha de un oído, justamente en los entornos donde hay ruido es que le cuesta entender. Entonces ese niño está teniendo problemas de rendimiento escolar, pero en realidad hay una hipoacusia que los papás no se dan cuenta porque hablándole un poquito más fuerte o suben la tele, pareciera que estuviera todo bien, pero en el colegio tienen problemas de aprendizaje porque están sentados más atrás, no escuchan, no entienden bien al profesor, y equipándolos el rendimiento de vuelta, ya no es necesario sentarlo adelante, ya empiezan a comprender mejor en los ambientes ruidosos, ¿sí? Y son hipoacusias leves y moderadas, que son las más difíciles, que generalmente aparecen cuando ya están en edades más avanzadas, ¿no? Bien, pero que se puedan detectar a tiempo implica un poco esto, ¿no? La atención temprana también. Claro. Por eso me interesa que este espacio sirva no para solamente explicar qué me pasó en mi cabeza, sino que podamos alentar un poco a la detección temprana también en aquellos papás que por ahí están viendo estas conductas en los chicos, o los docentes también, ¿no? Que puedan prestar atención a este tipo de cosas, como para tener este registro y, llegado el caso, ¿a quién deben ir a ver primero? ¿Al fonoaudiólogo o al otorrino? La realidad es que si son chicos, sí, el primer médico es el pediatra. Bien. ¿No? Porque el dueño del niño es el pediatra. Es así. Y el pediatra tiene que estar avesado como para decir, bueno, lo mando primero al otorrino, porque en realidad nosotros tenemos que ver su oído, a ver cómo está. Porque si, por ejemplo, lo manda directamente a la fonoaudióloga y el niño tiene un tapón de cerumen, la audiometría le va a dar mal por una cuestión mecánica. Entonces, el camino sería, en un niño, primero el pediatra o el médico generalista, que acá tenemos también muchos médicos generalistas que ven niños y adultos, la derivación al otorrino, y el otorrino después, si el oído está en condiciones de hacer una audiometría, que es esto, ¿no? Ver que no tenga ninguna obstrucción, a la fonoaudióloga. Y no solamente una audiometría, digamos, tenemos un perfil audiológico, porque una cosa es una audiometría donde uno detecta si escucha o no escucha, pero la logoaudiometría es para ver cómo comprende, ¿sí? Que es súper importante. Claro, bueno, porque una cosa es escuchar y otra cosa es entender. Entonces, la idea es pedir toda la batería de estudios que son absolutamente inocuos, no dolorosos, en media hora se hacen. Nuestras fonoaudiólogas tienen mucha paciencia con los niños, la realidad es así, porque hay que tener paciencia con el niño, que se los pone dentro de una cabina, con unos auriculares, entonces hay que tenerles tiempo y paciencia. A los adultos también, ¿eh? A los adultos también, pero bueno, el niño es como más particular. Pero es un estudio absolutamente no doloroso, que en media hora se resuelve, se entrega en el momento, digamos, es muy rápido, es muy rápido. ¿Sí? Y después, bueno, si viene el otorrino de vuelta con los resultados y no tiene nada, el paciente vuelve a su pediatra, porque es del pediatra, y si tiene alguna patología, bueno, ahí, si es exclusivamente nuestra como otorrinolaringólogo, la trataremos, y si no, levantar el teléfono del pediatra y decirle, mira, tu paciente tiene esto, ¿no? Habría que hacer este tipo de tratamiento, pero la derivación sería así. En un adulto, o directamente el clínico lo deriva, o viene directamente ya al otorrino. Pero la idea sería que pase primero por otorrino, por esta cuestión de descartar, por más que la fonoaudióloga también mira el oído antes de hacer una audiometría, porque también ellas reciben derivaciones que no van de parte nuestra. También miran su oído, pero lo ideal sería hacer este camino, ¿no? Para cerrar ya, porque estamos en el límite de nuestro bloque, pero es importante esto. Yo hablaba hoy de la disponibilidad, en este caso de los estudios, de la tecnología, pero siempre está mediando el acceso también a una obra social. La salud pública, ¿qué tanto da cobertura, conocen ustedes, a este tipo de casos, cualquiera de los rangos de la hipoacusia, la sordería y la posibilidad de del equipamiento, ¿no? Bueno, en el hospital de Esquel está la doctora Victoria Bujanda, que es una excelente otorrinolaringóloga. Le mandamos un saludo porque era una de las integrantes que puede estar presente. Victoria es una médica muy bien formada en el hospital de clínicas. Hay fonoaudiólogas en el hospital, o sea que se puede hacer perfectamente la detección temprana de la hipoacusia. Y a través de asistencia social se puede hacer todo el trámite para conseguir el certificado de discapacidad. Y una vez que uno tiene el certificado de discapacidad, es ley nacional
la cobertura de audífonos y de implante coclear, lo mismo. Por supuesto lleva más trabajo, más tiempo, y más en esta época, pero se puede hacer, se puede hacer sin inconvenientes. Y la cirugía, aquí se ha hecho audífono implantable, se colocó audífono implantable, y si existiera la posibilidad de hacer una cirugía de implante coclear, también se puede hacer aquí en la ciudad, porque viene un equipo de Buenos Aires, junto con la doctora Bujanda, se puede hacer acá en Esquel. No es una cirugía difícil como procedimiento quirúrgico, porque también es eso, mucha gente tiene miedo, me van a abrir el cerebro. No es una cirugía difícil. Eso es muy importante que lo aclare, Carlos, porque no es... Porque uno piensa, me van a implantar algo y demás. Es una cirugía bastante accesible, no es muy complicada, por supuesto tiene sus cuestiones. Sí, tiene pequeñas complicaciones técnicas, pero no es del todo, no es una cosa agresiva, como decías, bueno, no es que van a abrir el cerebro. No, tal cual. El posoperatorio no es tan complicado tampoco, así que... No, ya esto sí lo voy a decir yo, porque me operaron un día a las 8 de la mañana, al otro día a las 12 del mediodía estaba en la calle, ¿sí? Esto también es importante que se pueda establecer. Y esto, ¿no? Que es casi superficial en lo que hace a todo lo que es la parte craneal, digamos. Absolutamente. Y después va por dentro de los canales del oído, ¿no? Exactamente. Eso también es interesante. Es muy interesante el proceso que tiene la pericia, además, que tienen los cirujanos que intervienen en esto. Pero bueno, esto también hay disponible, quiero decir, hay posibilidades de que esto pudiera realizarse en Esquel. Absolutamente. ¿Qué falta para que se haga en Esquel? Nada, en realidad, porque digamos el contacto con los médicos de la ciudad de Buenos Aires que pueden venir, que han venido a hacer audífono implantable acá, si hubiera un paciente para implantar acá, se podría implantar sin inconvenientes. Bueno, eso sería interesante que se conozca también, ¿no? Bueno, a los dos les agradezco muchísimo. Esto es la puerta de entrada, simplemente para otros temas que podamos hablar de hipoacusia y también de sorderas. Vamos a traer gente, yo voy a invitar a gente que ha trabajado en la parte educativa, en la parte de la inclusión social de sordos y hipoacúsicos, como para también conocer esta otra cosa que tiene que ver con la cultura, ¿sí? de quienes hemos perdido la audición progresivamente o de manera definitiva de pronto. Así que vamos a tener otro capítulo más adelante, si todo sale bien, y podemos charlar de esto, porque no es poca cosa. El 1% de la población argentina es sorda o hipoacúsica, y como decimos al principio, por ahí es una de las discapacidades más invisibles, ¿no? Uno puede ver a la persona que está en silla de ruedas, o con muletas, o con un bastón blanco, o blanco y con franjas según la ceguera que tenga. En este caso no es visible hasta que se manifiesta de otro modo, ¿no? Así que bueno, un aporte que queríamos hacer desde lo personal, pero nos parecía que sirviera simplemente como mera experiencia. La visión profesional de ustedes para mí ha sido interesantísima. Esperamos que cuando haga falta podamos contar de vuelta con nosotros. Por supuesto. ¿Sí? Débora, muchas gracias, nos estamos viendo en el próximo turno. Nos estamos viendo mañana. Carlos, ha sido muy amable. Gracias a vos. Gracias. Nosotros hacemos una pausa aquí y vamos a pensar la crisis, ni más ni menos. Y hemos convocado, creo que ya están, ¿no? Díganme que sí, están, perfecto. Hemos convocado a un sociólogo y un politólogo, pero con las características que ambos tienen definiciones ideológicas muy distintas, ¿sí? Vamos a ver si entre los dos podemos llegar nosotros a alguna conclusión. Es como tener un ángel de cada lado, pero con distintos signos, viendo las realidades de manera diferente, pero con muchas ganas de pensar esto que nos pasa a los chubutenses en particular y a los argentinos en general. Ya venimos enseguida aquí en ¿De qué se trata? Cumplimos 50 años, pero los regalos te los llevas vos. Con tu cuota al día podés ganarte un viaje a Brasil, numerosos electrodomésticos y más premios. Gran sorteo Canal 4, 50 aniversario, muy pronto. Canal 4 y BBT te ofrecen internet banda ancha. Conexión de 3 y 6 megas. Informate en nuestras oficinas de 9 de julio 447. Es otro servicio de Canal 4.
No se puede contar el fútbol. Que te cuenten un cuento, un chiste, una anécdota. Pero un partido no. Un pibe tira este caño y otro le festeja que le sobra personalidad. Miralo al burro miralo al perro cómo la puso en órbita. No se puede contar el fútbol, porque hay tantas verdades como hinchas. Y porque las pasiones no se explican. Que no te la cuenten. Suscríbete al Pack Fútbol. Canal 4 junto a Divox trae el mundo HD a tu pantalla. La más amplia grilla de canales y el mejor contenido. Series, películas, deportes, documentales y mucho más. Informate en nuestras oficinas 9 de julio 447. Es otro servicio de Canal 4. Comenzá tu mañana bien informado. Desde las 7:30, Notas de Radio, en dúplex con Canal 4 y FM Sol. Notas de Radio. Información confiable. Mantén tu cuota al día y disfruta del cable de nuestros servicios. Ahora podés abonar a través de la red Link o Banelco, Pago Mis Cuentas, en cajero automático o home banking. También en nuestras oficinas con tarjeta de crédito Visa, Mastercard, Patagonia 365 o Kida. Tarjeta de débito Maestro o Visa Débito. O adherite al débito automático con Naranja, Patagonia 365 o Kida. Canal 4, siempre cerca tuyo. Estas son las tardes de FM Sol. De lunes a viernes a las 16, Chino Básico con Mariano Romero Cuestas. Lunes y viernes a las 17 horas, Salón Auténtico con Franco Flacker. Martes, miércoles y jueves, de 17 a 18, Happy Hour Deportivo con Andrés Hernández, Camila Silva y Cintia Montiel. Martes, miércoles y jueves a las 18 horas, Rudo Blanco. Colección de sonidos con Luis Momberg. Escucha las tardes de la 94.7. Escucha FM Sol. ¿No? Estos momentos que hemos estado pasando en los últimos, iba a decir meses, pero pensé que podemos pensar años también, ¿no? Bueno, años de Argentina, en ninguna parte del mundo se comprende el fenómeno argentino, no aspiramos nosotros a comprenderlo esta noche y menos en los 30 o 25 minutos que nos quedan, pero por lo menos tener herramientas para poder pensar la crisis que tenemos particularmente los chubutenses. Y más que lo económico, o más que las razones económicas, administrativas, del día a día, de lo que hacen los funcionarios en Rawson, me interesa pensar, y esta es la propuesta que le hago a los invitados que tengo esta noche, pensar en nosotros como sociedad, ¿sí? ¿Qué nos pasa como sociedad que a veces terminamos permitiendo, porque lo elegimos o porque le somos indiferentes, a estas situaciones que se generan cada tanto tiempo? ¿Sí? Así que vamos a invitar, vamos a presentar esta noche a Tomás Pesac, que es sociólogo, y a Tegui Evans, a quien hemos nosotros conocido ya en su momento como candidato a intendente por la localidad de Trevelin, pero que esta noche está con nosotros como politólogo, ¿sí? Como politólogo, que es su profesión, y a ambos les digo las buenas noches. ¿Cómo les va? Muy bien, muy bien. La verdad, muchas gracias, Gustavo, por la invitación.
Y Tomás allí en el otro extremo. Bueno, gracias. ¿Es posible pensar la crisis, por ejemplo, Tomás, vos desde la sociología, es posible pensar esta crisis que tenemos los chubutenses? Sí, correcto. No solo es posible, sino que es necesario pensar todas las crisis. En esto me pongo en sociólogo, digamos, ¿no? Y hay que pensar la crisis, lamentablemente, desde la crisis, ¿sí? Porque uno, cuando se detiene a pensarla, está inmerso en ella, ¿sí? Y soy de la idea que de la mejor manera que se puede trabajar en la crisis es pensándola desde adentro. Paradójicamente se tiende a ver que lo mejor es salirse de ella para analizarla fríamente, y la verdad que las crisis necesitan ser analizadas desde adentro. En esto se conjugan obviamente variables de coyuntura y variables estructurales que trascienden a la crisis, ¿no? En cuanto a aspectos estrictamente coyunturales que estamos viviendo en la provincia de Chubut, es necesario analizar la crisis desde adentro porque si no la deshumanizamos. Estamos transitando una crisis extraordinaria, fuera de serie, en materia educativa, en materia laboral, en materia salarial. Hay problemas económicos financieros que atraviesan a la provincia estructuralmente, pero que se han agudizado, que transforman la situación realmente en una situación crítica. Pero para analizar también la crisis desde adentro y no deshumanizarla, tenemos que pensar que todo esto ha traído grandes consecuencias. Por ejemplo, la cantidad de días que estamos padeciendo sin educación, la cantidad de días que los docentes universitarios, docentes de colegios secundarios, están en la calle movilizados, exponiéndose a todo tipo de flagelo, y la dramática situación que devino en el fallecimiento de dos docentes en el marco de la protesta, que no puede ser sacado del contexto de crisis, ¿sí? No fue un accidente de tránsito, ¿no? Por esto vuelvo con el marco teórico de analizar las crisis desde la crisis, ¿no? Si yo la miro de afuera, accidente de tránsito. Si yo me sitúo en la crisis, tengo que analizarla a la luz de los acontecimientos históricos, políticos, sociales y estructurales también. Hasta ahí, vamos por partes. Tegui, ¿cómo se piensa desde la política? Un politólogo, ¿cómo piensa esta crisis? No, la verdad que comparto con lo que dice Tomás. También no podemos estar ausentes en el análisis de la crisis, digamos, desde afuera de la crisis. Claramente lo que está pasando en Chubut hoy, más allá de la cuestión económica, de la crisis económica, hay una debilidad política muy importante por parte del gobernador, con algunas acciones que no se comprenden. En el medio justamente de este marco teórico, digamos, de crisis, donde los trabajadores están pidiendo justamente que se cumpla con la promesa que asumió antes de la campaña, más allá de que él sabía que no le iba a poder cumplir, evidentemente fue una promesa de campaña, pero bueno, se acordó en paritaria y no se está cumpliendo. Más allá de todas estas cuestiones, el hecho de querer aumentarse el sueldo en 100% me parece que es justamente una mirada a ver cómo lo podemos decir, de no contemplar la situación real que está viviendo hoy los trabajadores del Chubut, ¿no? Es una mirada muy egoísta por parte del gobernador. La verdad que el gobernador hoy está viajando, estuvo en una reunión en Mendoza, y el problema en Chubut sigue estando. Y no hay miras de una solución concreta. Ya te digo, más allá de la cuestión económica, porque es económica, no de financiamiento, la crisis es una cuestión económica, hay desde el punto de vista político, el gobernador está haciendo caso omiso a un montón de cuestiones, o sea, no está viendo la realidad que está atravesando su provincia hoy. Bien, hasta ahí. Tenemos el diagnóstico, si tenemos la crisis por donde se ve, tenemos con la gente movilizada en la calle, los trabajadores estatales, los docentes, tenemos las consecuencias de esas movilizaciones, de ese marco de crisis, 2 personas muertas en ese contexto, tenemos los chicos que no van a la escuela hace 2 meses, tenemos que casi nadie tiene plata en el bolsillo, porque acá no cobran los empleados estatales y ninguno de los que trabajamos en el sector privado cobramos o estamos cobrando también mucho más tarde. Ahora, y tenemos a un gobernador que parece no estar encontrándole el agujero al mate, ¿no? Ahora, ¿es el único político en la provincia el gobernador? Partiendo de la base de que yo he escuchado decir, y a veces digo también, porque creo que eso es así, las salidas de este tipo de crisis son políticas. Ahora, ¿dónde está la política en todo este partido, ¿no? Es como estamos jugando un partido de fútbol, pero la pelota no la tiene nadie. ¿Dónde está la política? ¿Considerás que hay un déficit de la política? ¿Los políticos son deficitarios hoy en Chubut? Hago un interjuego entre esto que hablábamos recién de analizar la crisis desde adentro de la crisis,
pero tomar también visiones estratégicas para comprender e interpretar aspectos estructurales que trascienden a la coyuntura, ¿no? Definimos, creo que entre los dos, y compatibilizamos los argumentos, aspectos que hoy nos atraviesan que son críticos. Pero para no quedarnos con que la crisis se explica solamente a través de la crisis, está bien estar al interior de ella para no deshumanizarla, pero también sirve salirse para comprender la trascendencia de esa crisis y las causales. La política es una buena pregunta. La política está en las calles, la política está en la gente. La política está en la disputa distributiva por salarios dignos. La disputa también está en las urnas. El gobernador que está tan cuestionado, no nos olvidemos que hace apenas unos meses fue electo de forma inobjetable, y también institucionalmente corresponde que asumamos una posición que nos dé explicaciones respecto de qué queremos hacer frente a las instituciones del Estado, frente a las instituciones democráticas, y qué credibilidad le damos y qué continuidad le vamos a brindar. Estamos saliendo a diestra y siniestra a pedir un jury de enjuiciamiento o una destitución, y la verdad es que eso desatiende también a la política electoral, a la política democrática, a la política que nos atraviesa a todos y que legitimamos en las urnas. Entonces, la política está en las calles, la política está también en la esfera del poder ejecutivo provincial, municipal y nacional. Esa política también atraviesa y causa la crisis. No podemos desatender, saliéndonos de la crisis, no podemos desatender fenómenos estructurales que están siendo lisa y llanamente causales de la crisis que atraviesa la provincia de Chubut. Una economía asignada por el mercado valorizando estrictamente el sector financiero y especulativo, claramente impacta sobre una provincia productora de petróleo. Nada más cercano al aparato productivo que la producción de un combustible, que es la base fundamental de la estructura económica en el eje productivo. Bueno, acá hay una propuesta que desde el Estado Nacional se viene planteando dramáticamente desde hace 4 años, de valorizar la especulación financiera y suprimir la producción. Suprimirla por acción o por omisión. Básicamente las condiciones no están dando posibilidad para el desarrollo industrial. Bueno, esto es también una causal de la crisis, que la podemos entender si nos salimos de la crisis. Y si nos salimos también de la georreferenciación de la crisis chubutense. Esta es una crisis que impacta sobre una provincia, pero que encuentra sus orígenes en políticas de Estado nacional, que se transfieren a todas las provincias. En ese sentido, más allá del aspecto rimbombante que tiene la crisis, dramático, de Chubut, no es, bajo ningún punto de vista, la excepción a la regla. Cualquiera que se digne a recorrer el interior del país puede comprender e interpretar cuántos de los causales de las políticas del gobierno nacional están impactando en las pequeñas ciudades, en los pueblos y en las crisis de las provincias. Ahora, la fórmula que se ha dado para la extracción del petróleo y lo que recibe la provincia no necesariamente se le puede endiligar solo a este gobierno nacional. No, decir, pero hay un estado de situación de deuda dramático que tiene la provincia, que se lleva puesta las regalías del petróleo para el pago de la deuda en cada trimestre, cada 3 meses de pago de deuda que tiene que ejecutar la provincia de Chubut, se lleva puesta las regalías de un mes. Entonces el 30% de las regalías del petróleo en la provincia de Chubut están comprometidos al pago de la deuda. Entonces es una dinámica claramente signada por la financiación y la especulación. En esa disputa de la que hablabas hoy también está la posibilidad, que yo creo que muchos políticos no se lo han dado, no sé si por conveniencia, por falta de medición, de relación de fuerzas o qué, de decir, bueno, los recursos naturales son de la provincia, ¿quién le pone el valor a los recursos naturales? ¿Cómo lo ves vos esto que decía un poco Tomás y esto que...? Hay en algunos aspectos, tal vez diciendo un poco con Tomás, pero bueno. Bueno, en buena hora, porque para eso no. Me parece que hay una principal responsabilidad por parte de la dirigencia política. Hoy nos gobierna el Chusoto o... Chubut Somos Todos, digamos, la parte de Arcioni, pero también la oposición política tiene una clara responsabilidad en esta crisis y tiene que formar parte y no puede estar ausente. En eso estamos totalmente de acuerdo. Me parece que algunas manifestaciones por parte de algunos legisladores, ya sea del Frente para la Victoria o también de Cambiemos, creo que han empezado a oírse, tal vez con alguna liviandad, pero me parece que van a tener que empezar a tomar un poquito más de cartas en el asunto. Es que era, te interrumpo esto porque era la gran demanda que teníamos hasta desde el periodismo. ¿Dónde está la dirigencia política que le dé un sentido a todo esto que está pasando, ¿no? Ahora se vienen las elecciones y seguramente está cada uno queriendo posicionar, amortiguar los impactos políticos.
Pablo, pero a ver, me parece que no es lo correcto tomarlo como un rédito político el tema de las elecciones, esta crisis. Me parece que pasa por una cuestión de responsabilidad seria. Hoy estábamos hablando, abajo antes de entrar acá, si realmente queremos tener una provincia como la gente, un país como la gente, me parece que hay que dejar de lado algunos egoísmos políticos. Es muy difícil, el pueblo hoy está hablando. El político, la dirigencia no puede hacerse oído sordo de que la gente en la calle no pasa nada, como que está todo bien. Por otro lado, hay una cuestión de que desde lo económico, y como lo planteaba Tomás, yo haría un análisis un poco más en el tiempo, porque yo siempre digo, nosotros en el 2003 Chubut recibió una gran herencia. La verdad que hoy lo que está sucediendo en Chubut, una provincia petrolera, con recursos pesqueros, con una tasa demográfica relativamente baja, pues no somos muchos habitantes, hoy tendríamos que estar como un país, la verdad que de algún país petrolero, pero del primer mundo. Lo cierto es que en el 2003 el barril pasa casi de $8, no en forma paulatina, hasta llegar a $120. Lo que yo cuestiono es justamente que no se supo aprovechar esa coyuntura económica. Pensamos que iba a durar para siempre, pensamos como chubutense, yo no formaba parte del gobierno que estaba en ese entonces, pero no hubo una proyección de desarrollo productivo, no hubo una matriz productiva para decir, bueno, esto es coyuntural porque en el mundo el barril subió, pero así como subió va a caer en algún momento. No la pensamos, empezamos a gastar. El gasto tal vez en obras públicas que eran necesarias, pero con un trasfondo que ya sabemos, porque hoy lo que está pasando en la provincia de Chubut no podemos desconocer, el tema de embrujo y todas las cuestiones del sobreprecio, de las coimas. Entonces, esto más allá del gobierno de la nación, y esto también es el resultado de políticas que se han venido dando del 2003 y tal vez tenga algo más, un poquito más atrás. Te voy a aportar un dato porque me parece... No, pero es importante porque parece que en la provincia tenemos esta cosa de 1000 intentos sin ningún invento. Cuando Carlos Maestro, gobernador radical en la década de los 90, percibe $600 millones de regalías petroleras mal liquidadas, una conversación que hizo toda la nación con todas las provincias petroleras, se crearon varias cosas, varios instrumentos como el Fondo de Desarrollo, el Fondo Financiero Permanente, y realmente se invirtió mucha guita en cosas que después no funcionaron. Y hablamos también de la producción de ajos, saludo a la gente de Trevelin que nos está mirando, que tuvo varias experiencias, y vos las conocés de cerca, porque sos de Trevelin, también los tulipanes, los criaderos de zorros, y un montón de cosas que hubo errores garrafales desde la conducción política para que eso no funcionase. ¿Sí? Entonces digo, tenemos historia para atrás también, por eso, y la falta de no aprovechar esos recursos. Gustavo, yo no me voy a enseguecer en defender mi partido, por eso digo, nosotros hemos tenido errores. Hoy estoy haciendo un análisis, tratando de hacer un análisis lo más objetivo posible, pero lo que voy justamente es que había un intento de generar una matriz productiva para desarrollar el sector privado. No podemos seguir con una matriz donde el sector público sea el que genere trabajo. Me parece que tenemos que romper con eso. Y eso es importante. Y yo creo que tiene que empezar a haber una madurez política por parte de la dirigencia, de los partidos políticos, para sentarse, como en algunos países del primer mundo, que se sienten las medidas económicas, se consensúan y se respetan y pasan a ser políticas de Estado. Esté quien esté, vamos para ese lado. Y acá en Argentina pareciera que, y esto venimos desde que nos formamos. Sí, los gobiernos fundacionales, cada vez que empieza uno borra lo anterior. Entonces no vamos a poder crecer nunca. No quería yo discutir con lo que vos estabas diciendo, sino también por ahí mostrar que esto es transversal, me parece a mí transversal, a los diferentes colores partidarios, ¿sí? Incluso colores que se han detenido, se han mutado, han cambiado otra cosa. Mira, te puedo agregar una cosa, por eso te digo que a veces tenemos que sacarnos la camiseta y hacer un análisis y decir, bueno, lo hizo, era de mi partido, lo hizo y estaba mal. Digamos, fíjate, ¿te acordás de la ley Perón que prohibía del paralelo 42, si no me equivoco, el trigo en la Patagonia? En realidad una ley que estimulaba la producción de los grandes centros trigueros y limitaba o dejaba fuera de estos subsidios a los centros menores. Y económicamente nos mató a nosotros. Y así hay un montón de medidas. Lo que digo es, ¿por qué me remonto en Chubut al 2003?
Porque en Chubut del 2013 recibimos mucha guita. Entonces me parece que faltó la capacidad de la dirigencia de ese momento de generar un plan de desarrollo a largo plazo, de convocar a los partidos políticos opositores y decir, muchachos, ¿cómo vamos a hacer acá a 20 años el Chubut? Ahora es con guita que se arregla esto, digo, ¿qué pasa? Los planes a largo plazo, esto para los dos, los planes a largo plazo, ¿no se pueden generar primero los planes, primero dónde queremos ir y después vemos dónde conseguimos los recursos? Tengo ganas de dar respuesta a esa pregunta retomando lo que él plantea, un punto de acuerdo, digamos, ¿no? Él plantea con mucha claridad la importancia de dar acento a la matriz productiva, ¿sí? Que por definición es la antítesis de la matriz especulativa del sector financiero, que es la que rige actualmente el orden económico y la estructura económica en la Argentina. Se vio dramáticamente desmembrada justamente por el privilegio del capital financiero por sobre el capital productivo, ¿sí? Todavía estamos esperando las inversiones del sector privado, que además, agrego, ahí hay un contrapunto, hasta aquí las coincidencias. Coincido plenamente en que lo que hay que hacer es dar desarrollo a la matriz productiva, no coincido en que la solución mágica sea la retracción del Estado y la ampliación del sector privado, porque todavía estamos esperando y hace 4 años ya se están yendo y todavía no vino ninguna inversión. No hay forma de que seamos un país atractivo, bajo ningún punto de vista, para las inversiones privadas si no tenemos una estructura económica signada por una trascendencia, y en esto estoy de acuerdo con él, en materia de políticas de Estado que permitan darnos una ubicación en el mundo que dé garantía no solo de reembolso de inversiones privadas, sino por sobre todas las cosas de calidad de vida, porque no hay nada más contrario al interés económico privado que las crisis sociales. Si hay algo a lo que le tienen tremendo horror los inversores es a las crisis y a los estallidos sociales, que el gobierno de turno se ha dedicado casi pareciera intencionalmente a promover y a generar, porque incluso con las políticas de represión en la calle, muy lejos de resolver los problemas, lo que han hecho es agravarlos. Entonces, matices y contrapuntos. Estoy de acuerdo con que hay una tremenda dolencia en materia de desarrollo productivo, estoy de acuerdo con que por la vía de la especulación financiera y la toma de crédito con el fondo no vamos a salir de esta situación, no se empieza a producir en una dinámica de endeudamiento, y no creo que sea el sector privado el que tenga que ser el puntal del desarrollo, porque no solo no lo creo yo, sino que no lo cree prácticamente nadie, menos en Latinoamérica. Ahora, para no caer en un cinismo, en un contexto de crisis dramática, lo más conveniente es volver un poco a analizar la crisis desde la crisis, porque si no terminamos planteando de quién es la culpa. Claro, la verdad es que en este momento hay gente que está sufriendo muchísimo en las calles, que no llega a fin de mes, que se están manifestando, que siendo docentes dejan las aulas. Pareciera a veces que en el discurso que se reproduce en los medios los docentes son victimarios porque dejan las aulas. Los docentes, digamos, están vocacionalmente comprometidos con las aulas. Ellos están en las calles básicamente padeciendo la lucha porque no encuentran otra alternativa para la mejora salarial y para que se les pague en tiempo y forma. Ahora, yo quiero hacer una pregunta a los dos y con esto ya vamos rumbeando para el final, pero mucho se ha criticado la violencia, el caso de la sede de gobierno incendiada, también el acceso a la legislatura, y yo me he preguntado todos estos días si es posible pedirle a la gente que tenga una cordura que la clase dirigente política y gremial no ha demostrado hasta ahora. ¿Cómo se resuelve eso? Porque la gente, yo entiendo que estas cosas, lo mismo cuando fue el otro día a la casa del intendente Ongarato, que pareció como una cuestión muy agresiva, pero también uno entiende decir, bueno, pero a ver, ¿dónde está? ¿Quién conduce todo esto? Alguien que ponga un poco de sentido, es decir, la protesta, vamos por acá porque de esta manera vamos a conseguir algo. Y de pronto todo eso se diluye y no hay referentes políticos como al principio, es algo que los que empiezan a aparecer ahora en la emergencia, y la gente está en la calle y está con desesperación. ¿Le podemos pedir a la gente que tenga esa cordura que la clase dirigente no está teniendo? No, a ver, yo creo que desde el punto de vista de la sociología va a tener una mejor respuesta. Me parece que la gente está cansada también. Entonces, cuando vos le pedís cordura, le pedís mesura a alguien que después ven que lo insultan en cierta forma, porque realmente fue un insulto lo que hizo el gobernador en querer aumentarse el sueldo, no contempla las realidades. Entonces me parece que la gente reacciona y reacciona de esta forma.
La gente, yo creo que los docentes, en el caso de la legislatura, yo soy docente también, ejerzo la docencia, somos personas racionales totalmente, somos personas que entendemos lo que es el patrimonio, entendemos la ciudadanía, entendemos los valores, las instituciones, pero en esta realidad me parece que fue un cúmulo de cosas que terminamos explotando. Sí, la gente es una categoría demasiado amplia y muy heterodoxa, ¿no? O sea, porque la gente es la que se está manifestando en las calles y yo creo que son clara muestra de cordura, pero también la gente es la que en condición de petrolero, como si fueran fuerzas parapoliciales, le pega a los docentes, ¿no? Totalmente. O la gente es la que va por la calle diciendo, ellos son los culpables de que mis hijos no tengan clases. Entonces, yo cuando vos me preguntás, ¿de qué lado puede uno encontrar la cordura? Yo personalmente tomo posición política y digo, la cordura está del lado de los trabajadores. Es inadmisible que la provincia esté transitando la crisis que transita y que sumisamente pensemos en que podemos pretender que sigan las clases, que todo funcione con normalidad y que aquí no ha pasado nada. Así que la cordura está al lado de la lucha social. La falta de solidaridad y la falta de sensibilidad social que se ve en buena parte de nuestra sociedad también es la gente, lamentablemente, y yo llamaría a la cordura a esa gente, ¿sí? Si se puede plantear en términos de pregunta de cómo buscar sensatez en la crisis, bueno, generalmente en las crisis la sensatez está del lado de los que más padecen el flagelo económico, político y social, que son los que menos tienen, ¿sí? ¿Cuál es el futuro? Y ya con esto terminamos, chicos, porque los quiero comprometer para otro tema que después lo vamos a consensuar. Pero digo, ¿cuál es el futuro de la política como la conocemos, ¿no? Con los gobernantes, ¿cuál es el futuro de la política luego de una crisis como esta? Más política, no hay ninguna duda, pero eso además tenemos toda la trayectoria de nuestro país y de la historia de la humanidad. Detrás de cada crisis, si hay algo que resulta muy loable, es que los que no tenemos otro recurso para subsistir más que la lucha por nuestros derechos, politizamos la discusión en la calle, algo que intentó desde hace 4 años el gobierno nacional de suprimir totalmente. ¿Sí? Bueno, a ver, yo creo que después de esta crisis me parece que el sector político o la dirigencia política tiene que empezar a tener una mirada diferente y empezar a tener una madurez distinta. De la política no nos vamos a escapar. Yo en algún momento en la historia se escuchaba que se vayan todos. Que se vayan todos, sí, ahora también. Exactamente, pero los que vienen también hacen política, siempre hacemos política. El tema está, me parece, empezar a tener una mirada diferente a la vieja o a la clásica política, en esta idea de esta lucha constante por mantener o por obtener el poder. En forma desmedida y racional. Me parece que tiene que haber una clase dirigente política que empiece a luchar por el poder, por obtenerlo, mantenerlo, pero a su vez consensuado y tratar de tener una mirada de desarrollo a futuro, digamos. Yo sé que ustedes recuerdan la película de Walt Disney, Fantasía, ¿sí? Donde el ratón Mickey hacía de aprendiz de brujo, es decir, siempre el ayudante de brujo, y un día el brujo no está, y él cree que repitiendo los gestos y las cosas que el brujo hacía iba a ser magia, y termina siendo un desastre, ¿no? La pregunta que quiero hacerle ya con esto si cerramos, Arcioni, ¿es un político o es un aprendiz de brujo? No, es un político, no tengo ninguna duda. ¿Sí? Porque además ponerlo en el lugar de aprendiz de brujo es eximirlo de responsabilidades. ¿Sí? Así que es un político, comete graves errores, de hecho está transitando posiblemente una de las situaciones más complejas de la historia de la provincia de Chubut, pero es un político, sí. Dignémonos a llamar como corresponde a la gente, porque llamarle aprendiz de brujo es también eximirlo de responsabilidades. ¿Sí? No, comparto, es un político, pero que me parece que cayó en una coyuntura que él no se le esperaba. El fallecimiento de Dasneve también hizo que él tuviera que asumir un rol que me parece que no lo tenía muy claro. Si no vamos a desmerecer la figura, que es un político y tiene todas las responsabilidades, pero bueno, como dice él, el 40% de la población lo volvió a elegir. Y sin embargo, hoy en esta misma crisis hay gente que lo volvió a elegir y que está haciendo la huelga, está haciendo el paro, está luchando contra... Pero bueno, es lo que le tocó a él y creo que es el mayor responsable que tiene que poner las cartas sobre la mesa, sentarse, convocar a la oposición y tomar medidas para solucionar este problema. Le voy a dar trabajo práctico para el hogar y después vamos a fijar una fecha. Me interesaría mucho porque estuvimos rozando este tema acá y me parece que son dos personas que no abundan, digamos, si bien abunda gente con mucha inteligencia y mucha formación, pero de pronto la posibilidad de hablar desde la política y la sociología.
Me gustaría encarar con ustedes dos en una próxima fecha el tema del Estado. ¿Qué debemos entender por el Estado y por qué hablamos de un Estado ineficiente, de un Estado gigantesco o de un Estado que debe estar presente y de qué manera? ¿Les parece? ¿Aceptaría una propuesta? ¿Charlar sobre el Estado? Sí, claro. Después le ponemos fecha a un día de estos y de alguna manera también vamos a ver de qué se trata esta cuestión del Estado. Les agradezco, chicos, que hayan venido. Muchas gracias, realmente un placer y con muchas ganas de poder seguir charlando mucho más rato, pero nos están echando. Sí, ya estamos acá, quieren correrme urgente. Gracias a los dos y ya les fijaremos la fecha. ¿De qué se trata, no? Esta cuestión del Estado. ¿Qué es el Estado? El Estado somos todos, suelo decir yo, me gusta esa idea de saber que el Estado somos todos, pero hay gente que representa al Estado en algunos momentos y a veces puteamos muchísimo contra el Estado porque no funciona. Bueno, es grande, es chico, es excesivo. ¿De qué se trata? Justamente les propongo que en algún momento podamos charlar con ellos dos también, se van a preparar seguramente y yo también para hacer las preguntas que corresponden. Nos despedimos nosotros, volvemos a encontrarnos el martes próximo con otros temas para saber de qué se tratan y tratar de enterarnos nosotros también, porque de alguna manera siempre todo nos interesa. Hasta entonces, gracias.